Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la semana 28, correspondiente a que es el aprendizaje de sucesión numérica. Dentro de lo que son las sucesiones numéricas, ustedes aprenderán a identificar cuál es el patrón de crecimiento o decrecimiento con el cual una serie de números puede llegar a estar hasta el infinito, mantenerse constante o ser finito. Para ello, comprendamos primero de qué se trata una sucesión. En otros textos también se lo conoce como progresión a este tipo de sucesiones, las cuales son un conjunto de números ordenados, donde cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Un ejemplo de la sucesión es el conjunto de los números pares. Ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Por qué se considera una sucesión? Porque tenemos desde 2, se le suma 2, es 4, se le sigue sumando 2, 6, y así sucesivamente hasta llegar a hasta el último término de esta sucesión, que es 14. Sin embargo, también puede llegar al infinito. Es decir, que el patrón o la diferencia entre cada uno de los términos es 2. Por eso se dice entonces que el término que ocupa la posición n se denota por a sub n. Es decir, que cada número ocupa un lugar. Por ejemplo, el 2 sería a sub 1, 4 a sub 2, 6 a sub 3, es decir, el lugar que ocupa. Y se denomina término general o término enésimo. Con ese nombre ustedes lo van a identificar. Ahora, en el caso de los impares, es lo mismo. Ustedes tienen de 1, 3, 5, 7 y 9. La diferencia es que aquí se inicia desde 1, pero la diferencia también entre los dos sigue siendo el número 2. Es decir, sumándole 2 a cada uno, vamos a obtener un número impar. Ahora, existen dos tipos de sucesiones numéricas. Por lo general son las crecientes y decrecientes, pero también hay otras como son las convergentes, divergentes, estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes, o también las alternadas oscilantes y acotadas monótonas. En esta ocasión vamos a aprender las crecientes decrecientes y las estrictamente crecientes o decrecientes. ¿Qué es una sucesión numérica creciente combinada? Cuando hablamos de combinada, es cuando una sucesión es creciente cuando el término de la sucesión mayor es que el anterior, y decreciente cuando cada término de la sucesión es menor que el anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón de números, 2, 4, 8. De 2 pasó a 4 porque se le sumó 2. De 4 pasó a 8 porque se sumó 4. Y de 8 a 16 porque se sumó 8. Es decir, a cada término anterior le sumamos su antecesor. Si vamos de 2 a 4, aquí sumamos el mismo 2. De 4 a 8 sumamos el mismo 4. Y así vamos obteniendo cada término de la sucesión. Entonces, en este caso es estrictamente creciente, porque no se mantiene constante en un periodo, sino que sigue creciendo hasta el infinito. Luego, ¿cómo demostrar si una sucesión es creciente o decreciente? Se dice que una sucesión x sub n es creciente cuando el primer término que le antecede al siguiente para todo número en el cual usted ocupe el término va a pertenecer a los números reales. En este caso, de los reales, solo los naturales. Y es monótona cuando es creciente o decreciente. Por ejemplo, una sucesión constante es a la vez creciente o decreciente. A eso se refieren las monótonas, las que se mantienen constantes con su mismo número o un patrón que se repite en dos términos. Ejemplo, aquí tenemos una sucesión creciente y decreciente. En la creciente tenemos de 6 a 12, de 12 a 24. Es decir, al término que le sigue le sumamos el término anterior. Es decir, de 6 más 6, 12, 12 más 12, 24, 24 más 24, 48 y así sucesivamente. Entonces, esta de aquí es estrictamente creciente, porque no se mantiene igual los términos en algún periodo. Ahora, ¿cuáles de estas respuestas son las diferencias que se obtienen entre cada término? Tenemos el 24, porque para obtener 48 tuvimos que haber sumado 24, entonces aquí le vamos a sombrear la respuesta de lo que vamos a utilizar como sucesión. Vamos a darle transparencia. Vamos a ajustar lo que es el formato. O simplemente lo pueden tachar. Vamos a tacharlo para que quede constancia de la respuesta. Entonces, esta es parte de la solución. Ahora, esta de aquí no, porque no tenemos algún tipo de término que sumado con 36 nos dé estos términos de acá.
92 tampoco, 96 sí, porque para obtener 192 tuvimos que haber sumado 96 con 96, entonces vamos a poner aquí tachada una de las respuestas. Y 192 no es parte de la solución porque ese es el último término. Ahora, ejemplo 2, en la decreciente. Este es decreciente porque el primer término es 4 y para obtener 0 se supone que tuvimos que haberle restado 4. Entonces 4 menos 4, 0. 0 menos 4, menos 4. Y de aquí en adelante, sumándose todos los negativos, van a seguir dando negativos. Es decir, menos 4 es menos 8. Menos 8 menos 4 es menos 12. Y así sucesivamente vamos a ir decreciendo la sucesión. Aunque aquí se ve que está creciendo la cantidad de números, recuerden que en los negativos, cuando son negativos y cuando más lejos está de 0, es cuando está decreciendo la sucesión. Entonces, cuando menos 20 y menos 16 están cada vez más lejos de 0, están decreciendo. Entonces, la opción de respuesta entre todos los términos de la sucesión que se mantienen solo es menos 4. No es ni menos 12, ni 24, ni 30. Una sucesión A sub n es constante y solo si A sub n, para todo número que tome la posición de términos, pertenezca a los números naturales. Ejemplo, aquí tenemos dos sucesiones constantes. 1 a la n significa que el exponente que contiene esta sucesión, siempre a pesar de que usted le ponga 1, 2, 3, es decir, números naturales, que son los enteros positivos, siempre se va a mantener en la misma base, es decir, 1, porque 1 elevado a la 1 es 1, 1 elevado a la 2 es 1, y 1 elevado a la 3 es 1. Ahora, hay otro tipo de sucesiones donde no se incluye lo que es el exponente. En este caso he incluido una que sí la tiene, que es 8 elevado a la 0. Porque 8 elevado a la 0, por más de que usted le quiera ver de cualquier lado, siempre se va a mantener como 1, ¿sí o no? Pero en el caso de que no tenga este tipo de exponente y solamente este 8, también se considera una sucesión constante porque no posee ningún exponente. Entonces ustedes lo van a tener así. Entonces, este también es una sucesión constante. Ahora, ¿cómo es la diferencia entre creciente y estrictamente creciente o decreciente y estrictamente decreciente? Como les había explicado. En los ejemplos anteriores, aquí vemos que se mantiene constante el crecimiento, es decir, que en ningún momento se ve pausada la sucesión o que se mantenga el mismo término. Es decir, sigue 6, 12, 24, 48. Eso es estrictamente creciente. En el caso de acá, que dice una sucesión creciente, en la de acá es decreciente, pero no es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque tiene 30, luego su segundo término vuelve a ser 30 y recién ahí comienza a bajar. 20, 16, 6. Quiere decir que no es estrictamente decreciente porque al inicio se mantuvo el término en los dos primeros lugares. Entonces eso solo es decreciente. Entonces acá en el ejemplo 2 es estrictamente decreciente. Igual abajo les dejo un video para que puedan ampliar un poco más de esa explicación y comprender más a fondo lo que es la diferencia entre estos tipos de sucesiones. Luego tenemos el ejercicio resuelto en el cual ustedes van a basar su tarea. Van a considerar la sucesión A sub n definida como A sub n igual a 1 sobre n, que quiere decir que la sucesión va a estar en forma de fracción y solo el denominador es la que usted la va a variar con diferentes números naturales enteros positivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está z más 1. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el primer término, A sub 1 va a ser igual a 1 sobre 1 porque la n es 1. Entonces 1 dividido para 1 es 1. A sub 2, lo mismo, como el denominador es n, entonces mi respuesta sería un medio. Y eso es igual a un medio. Y así sucesivamente ustedes van aumentándole, de acuerdo a la posición que ocupa el término, también lo van a poner en el denominador. Ahora bien, ¿cuál es el recorrido de esta sucesión? Como ustedes ya obtuvieron las respuestas, el recorrido no es más que otra cosa que el resumen de cómo identificar cada uno de los términos en una sola expresión. Es decir, mi recorrido empieza en 1, porque es la primera respuesta, coma, un medio, y puedo poner puntos suspensivos 1 sobre n, es decir, lo que ustedes vieron acá en la expresión algebraica de la sucesión. ¿Por qué 1 sobre n? Porque no importa el número natural entero positivo que ustedes les dé, siempre se va a mantener constante de esa manera, se va a mantener en forma de fracción, y lo único que va a cambiar es el denominador. Y en la manera algebraica resumida sería como poner el recorrido, sería 1 sobre n,
n pertenece a los enteros positivos, ¿ya? Entonces, estas son las dos formas como ustedes pueden expresar un recorrido. Utilizar parte de lo que es la sucesión expresada aquí arriba, ¿verdad? O ponerlo como la parte de que n pertenece a los enteros positivos, o si no, números naturales. También le pueden poner pertenece n, porque es lo mismo. Ahora, una vez que ustedes han determinado el recorrido, hacen la gráfica. Dentro de la gráfica, ustedes van a ubicar las respuestas y los índices. Los índices, que son los números o los lugares que ocupa cada término, los van a poner en el eje de las X. Mientras que las respuestas las van a ubicar en el eje de las Y. Es decir, si yo en el primer término que obtuve 1, mi lugar de la sucesión era 1, entonces yo voy a ver aquí 1, mi respuesta es 1, entonces aquí va el primer punto. Segundo, la que es A2, busco 2 y mi respuesta es 1/2, y así ubico hasta donde está 1/2. Y así usted va ubicando los puntos, aquí no tienen que unir ninguna línea, solamente van ubicando los puntos donde se identifican los términos de la sucesión. Entonces, en base a este ejemplo, ustedes van a realizar las actividades de aprendizaje que se les deja a continuación. Asimismo, tienen una sucesión con la diferencia de que aquí ya ustedes tienen un exponente fraccionario. No se preocupen porque no es nada del otro mundo, ustedes ya lo aprendieron y lo voy a volver a explicar en este momento. Cuando ustedes tengan un exponente fraccionario, no es otra cosa que la conversión o la equivalencia de una raíz. Es decir, si yo tengo aquí una base cualquiera, aquí le he dado la letra A, y tengo elevado a la 1 sobre n, significa que esto, al llevarlo a raíz, el índice de la raíz es n, y la base se mantiene con un exponente que es el numerador de este exponente fraccionario. Ejemplo, les voy a ayudar con el primer término de la sucesión, perdón, con el segundo. El primer término dice que es r sobre 1, r sub 1. Eso es igual a 2 sobre 1 elevado a la 1 sobre 1. 1 dividido por 1 es 1, entonces es como sacarle la raíz de 1 a 2, y por ende se sigue manteniendo como 2. Ahora, en r sub 2, 2 elevado a la 1/2. Esto es como decir raíz cuadrada de 2. Aquí yo no le he puesto el 2, el índice 2 en la raíz, pero se sobreentiende que cuando la raíz no tiene índice, es cuadrada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a obtener la respuesta en decimales, van a agarrar su calculadora y van a poner raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Muchas calculadoras son diferentes en el caso de insertar los números. En las Casio, que son del botoncito circular que se mantiene azulito, en ese ustedes van a poner Shift y van a buscar la tecla que tenga raíz, ¿verdad? Y un cuadrado. Entonces, de esa manera ustedes pueden borrar el índice que les salga y van a poner el índice que desean poner. En este caso puede ser 2, en la parte de abajo sería raíz cúbica, en la de abajo raíz cuarta y en la última raíz de 100. Entonces, así van a obtener el valor. Ahora, en las que son calculadoras del botón plomo, ustedes tienen que poner primero el índice que van a calcular. En este caso, si quiero sacar raíz cuadrada, pongo 2, le dan Shift y buscan esa misma tecla de la raíz. ¿Por qué? Porque ahí lo identifica como una X, entonces es diferente. Ahora, en base a lo que he explicado, asimismo, una vez que ustedes determinen los valores decimales de cada uno de los términos de esta sucesión, van a identificar el recorrido. Recuerden que el recorrido pueden tomarlo de aquí mismo, donde n pertenece a los enteros. Pueden poner enteros positivos también, o si no, poner la primera respuesta, 2,2 elevado a la 1/2, puntos suspensivos, y llegan con este término al final. Y por último me hacen la gráfica, así como expliqué en la parte de arriba. Recuerden que en el eje de las X va lo que es el valor que le dieron a cada índice, en este caso el 1, 2, 3, 4 y 100. Mientras que en el eje de la Y van las respuestas que ustedes obtengan en decimal, lo más aproximado posible, porque a veces salen demasiados decimales y ustedes tienen que redondear a lo más cercano. Y así mismo hacen con el ejercicio número 2. Entonces, estudiantes, sin más que agregar, me despido. No olviden de revisar los videos de apoyo para poder ampliar un poco más el conocimiento aprendido el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima semana con el siguiente tema, que son progresiones numéricas. No olviden de suscribirse al canal para tener notificaciones al día.